Bueno, siendo las 8 en punto, comenzamos con nuestra reunión virtual. Buenos días con todos. Mi nombre es Alberto Santillana, de Independiente Sociedad Administradora de Fondos. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta reunión con nosotros. El objetivo de esta reunión es poder conversar sobre cuál es la mejor manera de cuidar e invertir nuestros ahorros sin riesgo Perú, dada la coyuntura actual. Para esta reunión en esta reunión les presentaremos nuestra filosofía de inversión y revisaremos los fondos mutuos que tenemos en Independiente SAF. Luego de eso, la idea es poder quedarnos el tiempo que ustedes quisieran y crean conveniente para poder responder todas las dudas y todas las preguntas que puedan surgir. Dicho eso, le doy paso a Ignacio Aguirre, quien es el socio fundador y presidente ejecutivo del grupo, para que él les pueda contar un poco más a detalle todo lo que hacemos en Independiente. Y luego Luciana Bonifaz, quien es la jefa y encargada de toda la parte de análisis e inversiones del grupo, entrará más al detalle de la presentación. Como les comenté, al final nos podemos quedar el tiempo que ustedes quieran para responder todas las preguntas. Hola, buenos días. Gracias Alberto, gracias Luciana por organizar esto. Nada, buenos días a todos. Sí, yo voy a hacer una pequeña presentación del grupo, un poco cómo se gesta este grupo, un poquito de antecedentes, cómo se gesta, y de ahí le voy a ceder la palabra a Luciana para que nos explique un poquito la filosofía que hay detrás de nuestras inversiones y los productos que tenemos para ofrecerles, ¿no? Sobre todo en esta coyuntura tan especial. Básicamente, yo arranqué una carrera en el Banco Vice hace muchísimos años, estuve 4 o 5 años ahí, y después estuve, la diferencia de mi carrera en el Banco de Crédito, casi 15 años, o sea que la mayoría del tiempo estuve en el Banco de Crédito, y en ambas experiencias lo que vi fueron temas de inversiones puntualmente, ¿no? Desde chiquillo, temas de fondos mutuos en el Banco Vice, igual en el Banco de Crédito de fondos mutuos, y después manejar las inversiones de la AFP, y después manejar las inversiones del grupo crédito para el Banco Crédito. Básicamente me tocó aprender a lanzar, armar empresas de inversiones que en los 90 no existían, no había una casa de fondos mutuos en el Banco Vice. En el Banco de Crédito se había gestado una muy chiquitita y me tocó vivir la experiencia de poder armar una casa de fondos mutuos en el Banco Vice, desde un proyecto en la mano hasta pedir la licencia, hasta armar la oficina. Finalmente me quedé viendo la parte de inversiones y me enamoré del tema, de inversiones per se, y sobre todo de el liderazgo de poder armar algo, de poder ofrecer un producto, de poder distribuirlo a través de una agencia, ¿no? Me sentí totalmente identificado en manejar inversiones y armar y distribuir negocios que tengan que ver con ese tema. Me voy al Banco de Crédito después a vivir una experiencia similar para los fondos mutuos del Banco de Crédito, que venían de una crisis muy dura. Me tocó poder ayudar a reestructurar ese producto y a trascenderlo en meterlo a la banca, ¿no? Después de unos años nos dimos cuenta que esto era un producto más que de inversiones, era un producto más de distribuirlo, ¿no? Más de generar la confianza, de poder ofrecérselo a la persona de la agencia, y que la persona de la agencia que tenía la confianza con el cliente final lo pueda vender. En ese sentido, los fondos mutuos del Banco de Crédito tuvieron un crecimiento espectacular, ¿no? En esos años, que nos permitió a nosotros aparecer en la foto, ¿cierto? Ahí es cuando yo conozco a los gerentes más importantes del Banco de Crédito, porque de pronto habían 1.500 millones de dólares en administración de fondos mutuos, y andaban por el banco bien celosos pensando, oye, ¿quién se ha llevado nuestros depósitos, no? Y éramos nosotros, ¿no? Esta compañía chiquitita que de pronto aparecía en el mercado, ¿no? El banco rápidamente entendió que era un negocio de ellos también, y que si no lo hacían tarde o temprano, la competencia lo iba a hacer, y así es como sucedía en todas partes del mundo, ¿no? Con esa experiencia, después el grupo decide entrar al mundo de las AFPs, y me voy igual a hacer una experiencia muy parecida de lanzar una AFP de cero, ¿no? De construir una empresa de inversiones, ya como gerente de dimensión, de división del grupo crédito para con la AFP, y también manejar la parte de inversiones.
Esa fue la experiencia más trascendental, sin duda, de mi vida como profesional, como ejecutivo, ¿no? De mezclar un emprendimiento, digamos, con una marca muy importante, ¿no? Que es el mundo ideal, digamos, para alguien que quiere hacer cosas en la vida, poder hacerlas con alguien que tiene el prestigio, los años y el capital, fue para mí súper trascendental. Hicimos una apuesta bien importante en Perú en esa época, fondo chiquito, pocos clientes, si nos equivocábamos con poco, y nos fuimos por ese lado. Armamos todo un equipo de inversiones en el piso 11, allá en San Isidro, y hicimos una apuesta importante por Perú. El Perú estaba dando un giro, en ese momento era el 2005, ¿no? Y nos fue bastante bien, ¿no? La bolsa nos acompañó, las inversiones subieron mucho de precio, y para mí, después de haber tenido experiencias de armando negocios de inversiones, y viendo la parte de inversiones, en inversiones per se activas, buscando rendir más que la competencia, ¿no? En el día a día fue la experiencia más trascendental que tuve. De hecho, para el grupo fue bien importante también. Prima sale con un rendimiento de 20% el primer año, la competencia andaba por 10%, y eso fue muy exitoso. Eso fue trascendental para que mucha gente quiera venir a Prima FP. Tenías al grupo, tenías la comisión más baja y de pronto tenías la rentabilidad más alta del sistema lejos, ¿no? Eso hizo que la participación del mercado crezca muchísimo, una experiencia bien bacán. De pronto nos encontramos, además, para mí, como experiencia con los más importantes del grupo, porque ahí inclusive estaba Dionisio Romero en el directorio, iba Raimundo Morales como vicepresidente, en fin, estaban todos muy metidos en el tema. Había una inversión, se invertían 40, 50 millones de dólares al año, habían 3.000 vendedoras, ¿no? Todo bastante bien diferente a lo que ocurre hoy, ¿cierto? Competencia, precios mejores, rentabilidad más alta. En fin, con esa experiencia nos volteamos y nos encontramos con que veníamos manejando 8.000 millones de dólares en prima. En los fondos mutuos había 1.500, 2.000, en Atlantic había otra cantidad importante, y al sumar un poquito nos dimos cuenta que el mundo de inversiones era más grande que el banco de crédito. Entonces yo con eso me regreso al banco con la idea de hacer el mundo de asset management, ¿no? De manejo de inversiones, que es un mundo totalmente distinto al corporativo tradicional bancario, para el grupo crédito, ¿no? Esto nos volteamos un poco a mirar la experiencia latinoamericana y mundial. En todas esas experiencias había sucedido un poco de lo mismo, ¿cierto? Todos estos bancos de pronto tienen una reforma al sistema financiero, se abre la posibilidad de hacer mercado de capitales, inversiones, y de pronto crecen muchísimo. Y lo que habían hecho todos era abrir los negocios, ¿no? Dejas al banco corriendo por un lado y haces otro banco, un banco de inversiones, ¿no? Y ahí metes la casa de bolsa, metes los fondos mutuos, metes la AFP y metes todo. Yo me voy al grupo a hacer ese proyecto en el 2008, y para suerte y mala suerte, no pasan 6 meses, 8 meses, y viene la crisis esta espantosa del 2008, ¿no? Entonces todo el mundo de inversiones estaba bien, bien dolido, ¿no? La bolsa peruana se cayó 75%, la bolsa gringa se cayó 50%, una de las crisis más severas que han habido en toda la historia, ¿cierto? Una de esas que se dan cada 50 o 100 años. Con eso, el proyecto seguía, pero claramente políticamente era más duro, ¿no? Y con eso también para mí se abre una oportunidad de poder manejarle dinero a peruanos que habían generado mucha riqueza en los últimos años y que estaban muy preocupados, muy asustados, con lo que venía pasando, ¿no? De hecho, un par de personajes me pasaron la voz, habían hecho la tarea de irse por Latinoamérica y por Estados Unidos, y lo que habían entendido que había sucedido en Chile antes y en Brasil también, era que lo mejor que podían hacer era contratar a alguien que sepa de inversiones, pero tenerlo a su disposición independiente a un banco, ¿no? Para que les maneje y les vea de manera personalizada, especializada, focalizada e independiente sus temas, ¿no? Lo que le llaman un multifamily office, ¿no? Entonces yo con esa oportunidad, yo vengo de una familia de empresarios, tenía 39 años, di el paso, ¿no? Me dio pena por el grupo, yo les tengo mucho cariño, siempre los visito, pero digamos, para mí era la oportunidad de hacer empresa, y por ahí me fui. El cuento corto, han pasado 12 años, estamos manejando
en este multifamily office, que no es más que ayudar a gente que tiene mucho dinero a invertir sus dineros de manera muy conservadora, ya lo vamos a ver cuando le explique Luciana. Tenemos ahí algo así como 25 clientes y tenemos como 250 millones de dólares. Con esa experiencia de crecimiento en la cantidad de clientes para el multifamily y con esa experiencia, digamos, de servicio y de inversiones, es que yo fui trayendo gente. Entonces deja de ser un tema ya de Ignacio Aguirre, y traigo a un Mario Guiús, traje a Aldo Francisco, gente que tiene pues años de experiencia, que tienen sus MBAs, que han estado en el grupo, que han visto inversiones, que han estado afuera, para que me acompañen, digamos, a seguir construyendo y validando el servicio y el manejo de este dinero, ¿no? De este multifamily. Con eso armamos un equipo de gente bien senior, bien chévere. A los años, consolidado el negocio, consolidado los clientes, consolidado el servicio, nos fuimos por el lado de poder también atender a clientes de menor tamaño, ¿no? Estos clientes grandes tienen alrededor de 5 millones de dólares para arriba, pero había un hueco de toda la gente que tiene menos de 5 millones de dólares, ¿no? En la locura de poder atender a todo el mundo con una fórmula igual conservadora afuera de Perú, que ya se las va a explicar Luciana, armamos un fondo mutuo hace unos años, sabiendo además que la compañía estaba consolidada, estábamos haciendo negocio, los socios estábamos consolidados, el servicio, etcétera, armamos una compañía de fondos mutuos, ¿no? Eso viene de la mano de una sociedad administradora de fondos, te tienen que dar una licencia, pusimos un fondo mutuo, lo tiramos ahí al mercado a ver qué pasaba, ¿no? Y se viene la pandemia y entre una y otra, ese fondo creció como 25 millones de dólares. Hace exactamente lo mismo que para los grandes, pero para cuentas más chicas, ¿no? Es una fórmula súper conservadora para clientes de menor tamaño. Eso ha sido bien exitoso, mucha gente de ahí se ha terminado pasando al family también, porque van creciendo, traen los amigos, traen plata a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Con esas dos cosas hemos terminado de armar el equipo también, traje a un Gonzalo Espinosa, que lo ven por ahí, que es el gerente general de esa sociedad administradora. Me acompañaron también desde chibolos hasta ya no tan chibolos, una Luciana, un Alberto, que ya van por los 30 y ya tienen 5 o 6 años acá, ¿no? Y que ya tienen además participación en la compañía. De hecho, Gonzalo, Mario, Aldo, todos tienen participación en la compañía, ¿no? La idea es estar juntos for good y bien alineados, ¿no? Y todo poder generar, sentir esa pertenencia sobre el negocio y poder disfrutarla en el largo plazo. Con eso, digamos, hace un año, con la crisis que hubo en marzo, ¿no? Validamos y recontravalidamos la tesis nuestra de estar afuera siempre, ¿no? Que es lo que hemos hecho los últimos 12 años. Porque así como empezó, y siempre dijimos, oye, bien conservador, por más que les parezca aburrido a todos y hayan otras alternativas mejores, estos países latinoamericanos finalmente en algún momento pueden dejar de funcionar, ¿no? Y no queremos estar en esa situación. Preferimos crecer tranquilos, con una fórmula súper conservadora gringa, ¿no? Y cuando se dé alguna crisis política y económica, pues ahí capitalizaremos lo que es ser conservador de verdad, ¿no? Con ese track record, de hecho en marzo del año pasado nos caímos muchísimo menos, nos caímos 6 en marzo, no pasó la primera semana de mayo, ya estábamos en azul, terminamos el año rendiendo más de 6.6% anual neto en dólares. De hecho, eso es lo que ha rendido el fondo más o menos en los 12 años, 6% al año, neto de comisiones en dólares. Y de hecho, a la larga termina siendo uno de los fondos más rentables que han habido en ese plazo, porque al final pueden haber fórmulas de mayor rendimiento que terminan rendiendo menos, o de mayor rendimiento que generan mucha volatilidad, en donde generalmente lo que pasa es que los clientes terminan saliendo por miedo, ¿no? O entrando con poco, ¿no? Esta es una fórmula muy cómoda para poner todo y ir en una cosa muy tranquila, ¿no? Que no te asuste cuando las cosas se caigan, que más te permitan comprar y que puedas tener un rendimiento positivo. Con esa historia de, oye, somos más conservadores, en el largo plazo rendimos más. Esto es Estados Unidos, siempre fue la tesis. Y además hoy se pone de moda, ¿no? Por el contexto que estamos viviendo local, internacional, pero sobre todo político, local, económico, vayamos a, no sé, ponernos un nombre bonito y vayamos a contarle a la gente quiénes somos. Ya es hora de salir del closet y contar nuestra historia.
Eso es lo que hemos hecho, lo que estamos intentando hacer hace un año. Por eso le hemos puesto este grupo independiente, ¿no? Por eso tenemos un branding ahí bien bonito y por eso estamos haciendo algunos esfuerzos en temas tecnológicos y demás para hacernos conocidos y contarle a todo el mundo qué es lo que hacemos. Estamos sacando un par de fondos mutuos más para institucionales, uno de acciones nada más, siempre en Estados Unidos, siempre conservador, que a la larga es lo que nos paga. Con eso la dejo a Luciana. Luciana es la que maneja las inversiones, ella es de los jóvenes ya la más senior aquí. Como les contaba, ella tiene ya una participación de la empresa, está totalmente involucrada, lidera a todos los chicos, dirige el comité de inversiones y nos va a contar un poquito más al detalle de qué se tratan estos fondos, cuál es la filosofía que está detrás y por qué, cuánto han rendido, ¿no? Dónde estamos parados, hacia dónde vamos. Te dejo el micro, Lu, para que nos cuentes la historia. Gracias, Nacho. Gracias. Bueno, tal cual como dijo Nacho, básicamente lo que vamos a hablar hoy día es cuál es nuestra filosofía de inversión. Esta filosofía de inversión de la que habla Nacho, que nosotros venimos siguiendo hace 12 años, esta filosofía de inversión que se concentra 100% en Estados Unidos, porque creemos que es la mejor manera de cuidar y hacer crecer el dinero de nuestros clientes en el tiempo. Nosotros siempre supimos que había un riesgo inherente acá de economías latinoamericanas de que pasen las cosas que están pasando hoy en día, ¿no? En términos políticos, en términos económicos. Y para nosotros la mejor manera de mantener a nuestros clientes tranquilos en materia de inversiones era siempre enfocarnos en Estados Unidos. Ahorita vamos a ver el detalle de por qué, pero básicamente esta es una tesis que seguimos hace 12 años que hoy se hace 100% válida, se valida, se hace más clara y cala mucho en los clientes, y eso es lo que nos ha permitido crecer tanto también este año. Es algo que no comentó Nacho, pero este año hemos crecido muchísimo en términos de AUMs y en términos de número de clientes, y tiene mucho que ver con la coyuntura, que nos permite demostrar que esta tesis realmente es la mejor manera de cuidar y hacer crecer el dinero en el tiempo. Entonces, ¿en qué se enfoca esta filosofía? Básicamente nos enfocamos, como les decía, en invertir 100% en Estados Unidos, y en un rato vamos a ver el detalle de por qué. No es solo porque el mercado es el más eficiente, sino también porque la economía es la mejor economía del mundo, ¿no? Valoramos la liquidez. ¿Por qué? La liquidez es esta facilidad de poder comprar y vender cuando quieras, esa facilidad de poder salirte cuando quieras. La liquidez es uno de los factores que más ansiedad le puede generar al cliente cuando no puede sacar su dinero en el momento. Y en la crisis del 2008 fue una de las razones que más intranquilidad le generó a los clientes, el hecho de no poder retirar su dinero en el momento que lo querían, no poder hacer cash o hacer líquida la inversión que tenían. Entonces nosotros invertimos en instrumentos 100% líquidos. Invertimos 100% en dólares. Ahorita le vamos a explicar el detalle de por qué, pero básicamente es la moneda reserva a nivel mundial y la más eficiente del mundo, ¿no? Siempre con una visión de largo plazo. No tratamos de adelantarnos a movimientos de corto plazo, nosotros buscamos apuntar por la tendencia de largo plazo. Nos mantenemos siempre conservadores porque es la mejor manera de que las emociones de las personas no influyan en las decisiones de inversión y por ende se tomen las mejores decisiones de inversión. No tratamos de predecir el futuro, como les decía, no tratamos de adelantarnos a estos movimientos de corto plazo, buscamos capitalizar la tendencia de largo plazo con una estrategia muy disciplinada y siempre nos mantenemos invertidos. Ahora, les voy a explicar el detalle de por qué. ¿Por qué invertimos en dólares? Invertimos en dólares porque es la moneda más estable del mundo y es porque es la considerada reserva a nivel mundial que no pierde valor en el tiempo. No queremos meterle un valor adicional de riesgo al portafolio. Todos los ahorros, toda la plata que no estás usando y que quieres cuidar, el primer paso es siempre tenerla en dólares. Es la mejor manera de cuidarla en el tiempo. Ahora, ¿por qué invertimos en Estados Unidos? Como les decía, no solo invertimos en Estados Unidos porque es la mejor economía a nivel mundial, es la economía que ha demostrado año a año ser la emergente por naturaleza. Sus empresas son las que siempre después de una crisis se reinventan. Este año lo hemos validado al 100% luego de la crisis del año pasado. La capacidad de generar productividad de estas empresas es increíble y además las instituciones funcionan, el mercado funciona y eso permite al final
que las políticas pasen y que sea mucho más eficiente el crecimiento económico. Pero no solo por eso, por la parte económica, sino también por el mercado financiero de Estados Unidos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Si ustedes pueden ver el gráfico de la izquierda, lo que tenemos es 3 diferentes opciones o mercados donde podríamos invertir. Estados Unidos, emergentes, Europa. Y si nosotros vemos solo el crecimiento económico de los últimos 20 años, lo que vemos es que el más atractivo es el de emergentes. Emergentes ha crecido tanto, inclusive que no entra en el gráfico, ha crecido 158%. Pero si nosotros nos vamos al gráfico de la derecha y vemos esta línea azul, cómo se ha movido en estos mismos 20 años, lo único que vemos es que desde el 2008 hasta ahorita, básicamente se ha movido de manera horizontal y con muchísimo movimiento para arriba y para abajo, mucha volatilidad. ¿Por qué pasa esto? Porque los países emergentes son países en donde el mercado es mucho menos eficiente y menos líquido. Hay menos participantes y hay menos profundidad en el mercado, lo que hace que los precios de mercado no necesariamente reflejen los fundamentos de la economía. Y también lo que hace que exista mucho más movimiento de corto plazo y volatilidad. Lo mismo pasa si vemos en la línea naranja. La línea naranja es Europa. Vemos el gráfico de la izquierda y lo que vemos es que crece a un ritmo menor, pero crece en términos económicos a lo largo de estos 20 años. Pero si nosotros nos vamos al gráfico de la derecha, la línea naranja, lo que vemos es que desde el 2008 hasta ahorita no solo se ha movido de manera horizontal, sino que ni siquiera ha logrado recuperar lo que se cayó en la crisis del 2008. Hasta el día de hoy no ha logrado tener el mismo precio que tenía previo a la crisis del 2008, a pesar de que la economía sí ha crecido por encima de lo que estaba antes del 2008, ¿no? Y esto es totalmente diferente cuando vemos la línea azul, que es la línea de Estados Unidos. Lo que vemos en el gráfico de la izquierda y lo que vemos en el gráfico de la derecha es casi lo mismo, si se dan cuenta, la línea es casi la misma. ¿Y esto por qué pasa? No solo, como les decía, porque la economía funciona y crece en el tiempo, sino porque el mercado realmente refleja, los precios del mercado realmente reflejan los fundamentos de la economía. Si bien tiene movimientos de corto plazo, que eso es algo inevitable en cualquier mercado financiero, al final la tendencia de largo plazo es la misma que los fundamentos económicos, porque el mercado es eficiente, es líquido, tiene muchos participantes, es muy profundo y eso lo que permite es que los fundamentos de la economía se vean reflejados en los precios del mercado. Por eso nosotros invertimos en Estados Unidos, porque la mejor manera de cuidar el dinero de nuestros clientes es invirtiendo en un mercado eficiente, líquido, que realmente refleje los fundamentos de la economía. Ahora la otra pregunta es ¿por qué invertimos en ETFs? Para los que no saben lo que son ETFs, los ETFs son fondos que replican índices de mercado. Por ejemplo, existe un índice muy conocido en el mundo de inversiones y es lo que todo el mundo se refiere como el mercado, que es el índice del S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Existe un ETF, un fondo que replica exactamente el rendimiento de estas 500 empresas en Estados Unidos. Yo, a través de un instrumento, de un ETF, puedo exponerme a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Por qué nosotros decidimos invertir en este instrumento que nos expone a las 500 y no decidimos invertir en un instrumento u otro para tratar de ganarle a ese rendimiento de mercado? Para eso les voy a explicar que existen dos maneras de invertir o dos estrategias de inversión en el mundo de manejo de activos. Tú puedes invertir de manera activa o tú puedes invertir de manera pasiva. La inversión activa básicamente se concentra en tratar de anticiparse a los movimientos de corto plazo de mercado para tratar de rendir por encima del promedio del mercado. Lo que buscan los inversionistas activos es comprar activos específicos que creen que va a rendir más que el promedio del mercado para ellos ganarle en el largo plazo al rendimiento de mercado. Los inversionistas pasivos, por el otro lado, lo que buscan es capitalizar la tendencia de largo plazo. No le importan los movimientos de corto plazo, no tratan de ganarle al mercado, sino buscan rendir en promedio igual que el mercado. Estos ETFs te permiten invertir de esa manera, totalmente pasiva, buscando capitalizar la tendencia de largo plazo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la estadística sobre los rendimientos de mercado? Sobre estos dos tipos de inversión. Lo que nos dice la estadística sobre estos dos tipos de inversión es que en un año de rendimiento el 60% de los fondos pasivos le ganan a los activos y en 15 años de rendimiento casi el 100% de los fondos pasivos le ganan a los activos. ¿Por qué pasa esto? Básicamente por tres razones. Primero es porque invertir de manera activa implica mayores costos.
no solo por los costos de brokeraje, de estar constantemente comprando y vendiendo, porque eso implica un costo, sino también porque para poder tú tratar de adelantarte a estos movimientos de mercado, necesitas a un equipo sólido, a un equipo de gente grande, y por ende los costos de los fondos activos terminan siendo más grandes que los costos de los fondos pasivos. El otro día veía una data que decía que en promedio los costos de los fondos pasivos, de los fondos activos, eran 8 o 9 veces mayores que los costos de los fondos pasivos. Y el costo finalmente termina comiéndose gran parte del rendimiento. Entonces, por eso es que los fondos pasivos en el largo plazo terminan ganándole a los fondos activos. Otra de las razones es porque es imposible predecir el futuro. Y es imposible predecirlo, y más todavía de manera consistente en el tiempo. Si bien 1, 2 veces nos puede ligar, que en realidad es adivinar, a la siguiente, a la tercera o a la cuarta ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque las emociones participan muchísimo más. Porque al yo tener que estar tomando decisiones de corto plazo constantemente, al final los inversionistas somos personas, y las personas, así como somos racionales, también somos muy emocionales. Entonces, si yo tengo que estar tomando decisiones constantemente de inversión en el corto plazo, es probable que mis emociones participen muchísimo más y que a la hora de la hora termine tomando malas decisiones de inversión, justamente porque las emociones me influyen mucho más. Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo creo que Apple va a rendir más que el promedio del mercado, y yo invierto en Apple, porque creo que va a rendir más que el promedio del mercado, y Apple se cae, y se cae 2, 3, 4, 5, hasta 10%. De todas maneras, lo que va a pasar es que yo termine vendiendo, porque la emoción no me va a dejar estar perdiendo 10%, y menos si es que es dinero de clientes. Entonces, ¿qué termina pasando? Que yo, en lugar de comprar abajo y vender arriba, termino comprando arriba y vendiendo abajo. Esto es lo que termina pasando a lo largo del tiempo, porque si es que yo trato de anticiparme constantemente al mercado en el corto plazo, es probable que me equivoque, y es probable que mis emociones participen muchísimo más. Por eso nosotros creemos que la mejor manera de cuidar el dinero, las inversiones de nuestros clientes, la mejor manera de invertir es siempre de manera pasiva, es siempre a través de esos instrumentos que nos exponen al índice, porque nosotros no vamos a poder adivinar lo que pueda pasar en el futuro, pero nosotros sí sabemos que la economía americana va a crecer a lo largo del tiempo, y nosotros queremos capitalizar ese crecimiento de largo plazo. Ahora, ¿por qué invertir ahora? ¿Por qué no esperar? Esta es una pregunta que todo el mundo se hace a la hora de invertir. Antes de invertir, antes de tomar la decisión de inversión, siempre nos preguntamos, ¿será buen momento para invertir? ¿Debería esperar yo a que el mercado se caiga para poder entrar? Veo en todos los titulares, veo en todas las noticias, el mercado está caro, se viene una corrección, estamos en máximos históricos, ¿no? ¿Debería esperar entonces para invertir? Y yo les voy a responder esta pregunta de la manera más simple posible, y nos vamos a poner en 2 escenarios, ¿ya? ¿Qué pasa si no invertimos y el mercado sube? Si no invertimos y el mercado sube, nosotros en ese caso vamos a tener la opción de perdernos de grandes días de rendimiento. ¿Por qué? Porque, como pueden ver a la derecha, el rendimiento del mercado está explicado por muy pocos días. En los últimos 30 años, el promedio de rendimiento de mercado ha sido 8%, pero si nosotros le sacamos los 20 mejores días de rendimiento en los 30 años, el rendimiento se vuelve 4. En los últimos 15 años, el rendimiento de mercado ha sido, en promedio anual, 7%. Si nosotros le sacamos el rendimiento de los 20 mejores días en esos últimos 15 años, el rendimiento promedio de mercado se vuelve 0. Eso significa que el 100% del promedio del rendimiento anual de mercado se explica por 20 días. Entonces, hay muy pocos días que explican gran parte del rendimiento de mercado, y esos días normalmente vienen después de una gran caída. El año pasado, en marzo, por ejemplo, cuando el mercado llegó a caerse hasta 34%, por ahí hacia el 24 de marzo del año pasado, el primer día de rendimiento positivo, el mercado rindió 9%. 9% en un día, no en un año, 9% en un día. Es el rendimiento anual más grande de la historia. Si por ABC motivo no estábamos ese día porque queríamos esperar al momento indicado para entrar, nos perdemos más inclusive que el promedio de rendimiento anual, ¿no? Entonces, es muy importante siempre ser parte de estos grandes días de rendimiento, porque esos son los que van a explicar nuestro rendimiento de largo plazo.
Ahora, nos ponemos en el otro escenario. Imaginemos que no invertimos y que el mercado se cae. En ese caso, wow, qué bien, qué buena estrategia hice. Nosotros en el mundo de inversiones conocemos este término como qué buen timing le hice al mercado. Y imaginemos que nos ponemos en el escenario extremo y que somos robots y que el mercado, y que somos robots y que durante los últimos 30 años nosotros hacemos el timing perfecto al mercado. Nosotros durante los últimos 30 años entramos perfectamente en el punto más bajo del mercado después de una corrección, después de una crisis, y salimos cuando el mercado regresa. Y hacemos esa estrategia durante los últimos 30 años de manera perfecta, lo cual es imposible, pero imaginemos que lo hacemos de manera perfecta. El rendimiento promedio de esa estrategia durante los últimos 30 años hubiera sido 7.6%. Y si yo solo invertía en el mercado hace 30 años y lo dejaba invertido hasta el día de hoy, el rendimiento era exactamente el mismo. Entonces, esta estrategia de timing perfecto me da un rendimiento exactamente igual que simplemente mantenerme invertido. Es decir, no me da ningún rendimiento extra. Y además, en el camino de tratar de capturar este momento indicado para entrar y este momento indicado para salir, es probable que me pierda de esos grandes días de rendimiento, y además es probable que mis emociones participen muchísimo más y no tome las decisiones correctas de inversión. ¿Por qué? Porque si durante los últimos 30 años yo solo invierto 12 meses en el mercado, yo tengo la opción de rendir entre 53% y caerme 43%. Si yo invierto por 5 años durante los últimos 30 años, cualquier día el que sea, yo tengo la opción de rendir 26% y caerme 8%. Si yo invierto por 30 años en el mercado, yo ni siquiera tengo la opción de perder. Y solo voy a rendir entre 10 y 5. Entonces, mientras menos tiempo yo esté invertida en el mercado, más rango de rendimientos yo tengo. Por ende, mis emociones pueden participar muchísimo más, porque el día que esté menos 43% abajo, las emociones no aguantan y vamos a terminar vendiendo. Y ese es el peor momento para vender. Entonces, la respuesta para nosotros, la mejor manera de invertir es siempre estar invertidos. ¿Cuándo es buen momento para invertir? Siempre es buen momento para invertir. ¿Y cuánto tiempo me debo de quedar invertido? Siempre. La mayor cantidad de tiempo posible, porque de esa manera mis emociones no participan tanto, porque de esa manera no me pierdo de los grandes días de rendimiento. Entonces, en resumen, básicamente, nuestra filosofía se concentra en ser conservadores, porque nuestro objetivo es cuidar y hacer crecer el dinero en el tiempo. La participación que tenemos en acciones dentro de nuestros portafolios está acotada para que nuestras emociones no participen en las decisiones de inversión, y tenemos una composición conservadora. Además, invertimos de manera pasiva a través de estos instrumentos que les comenté que se llaman ETFs. ¿Para qué? Para ser más eficientes, menos costos, para poder estar muy diversificado, y porque al final no podemos predecir el futuro, y menos de manera consistente, y menos en el corto plazo. Invertimos solo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el mercado que se cae menos y que se recupera más rápido. Y para nosotros, el riesgo, o lo que el cliente percibe como riesgo, es caerse mucho y estar abajo del agua mucho tiempo, porque eso es lo que le genera más ansiedad al cliente. El mercado americano lo que te permite, inclusive en la crisis del 2008, que fue una crisis generada en el mercado financiero americano, es el mercado que se cae menos siempre y que se recupera más rápido, porque es el más eficiente, el más líquido y todo lo que hemos visto anteriormente. Además, invertimos en lo más líquido posible. Para nosotros la liquidez es lo más importante, porque es de los factores que más tranquilidad le generan a los clientes. Entonces, básicamente, esa es nuestra estrategia de inversión. Esta es la estrategia de inversión que seguimos hace 12 años, que hoy se hace muy válida, y que hoy se comprueba que no solo es la estrategia de inversión de menor riesgo para el cliente, sino que también de mejor rendimiento, porque al final los clientes no venden y realmente rinden esto, ¿no? Entre 5 y 6% anual en dólares. Y ahora Alberto les va a explicar un poquito más de los fondos que estamos lanzando en Independiente. Sí, gracias Lu. Dicho eso, dicho lo que comenta Luciana, en realidad la forma de plasmar toda esta filosofía en nuestros fondos mutuos es a través de principalmente 3 productos, 3 fondos.
El primero de ellos, el que vemos en el medio, que es el independiente PMG FMIB. PMG es por las siglas del portafolio modelo GAMNIC, del Family Office, ¿no? Este fondo lo pusimos en etapa operativa desde el 1 de enero de este año. A la fecha ya tiene más de 220 clientes y tiene alrededor de 13 millones de dólares dentro de estos más de 200 clientes. Tenemos el Fondo Independiente Conservador Dólares, que está en etapa preoperativa, pero que ya podemos recibir clientes en el fondo. Y estamos próximos a lanzar un fondo de acciones, que es el Independiente Agresivo Dólares. Si me permites, Lu, ir a la siguiente diapositiva, que está el detalle. El Independiente PMG FMI Dólares es la estrategia que, como les comenté, nosotros seguimos en el portafolio modelo GAMNIC, que es una mezcla tradicional entre bonos y una pequeña parte en acciones, exactamente el 30%, y es la estrategia que nosotros seguimos desde el año 2009, ¿no? El objetivo de este fondo es poder cuidar y hacer crecer el dinero de nuestros clientes en el tiempo, y tiene un rendimiento de entre 5 y 6% anual neto de comisiones en promedio en dólares, ¿no? El fondo conservador, que es 100% en bonos, todos bajo la misma filosofía de invertir al 100% en Estados Unidos, como dijo Luciana, de manera pasiva a través de estos vehículos muy eficientes que son los ETFs, ¿no? Este fondo tiene un objetivo de rendimiento de entre 1 y 2% en dólares al año neto de comisiones también. Y por último, el Independiente Agresivo, que es un fondo también bajo la misma filosofía que los otros dos, todo en Estados Unidos, pero con una composición de 100% en acciones, es un poco más riesgoso, ¿no? Y está dirigido a personas que busquen un poco más de riesgo, un poco más de rentabilidad, y este tiene un rendimiento objetivo de entre 10 y 12% aproximadamente, ¿no? Ese es nuestro abanico de los 3 fondos que tenemos, porque en el corto plazo vamos a tener disponible el tercero. Y nada, en realidad, muchas gracias a todos por haberse conectado a esta reunión. Tenemos todo el tiempo que ustedes quieran y crean conveniente para responder preguntas y dudas. Me imagino que pueden haber muchas al respecto de la presentación, de la coyuntura, temas políticos, lo que ustedes crean conveniente. Por favor, siéntanse cómodos de prender el micro, hacer la pregunta que crean, o a través del chat pueden preguntar también lo que ustedes deseen. Parece que ha sido muy clara, Luciana, tu presentación, no hay ninguna pregunta. Por ahí vi una mano levantada de Martina, creo. Martina, por favor, si puedes prender el micro, encantados de ayudarte con la pregunta que creas, que tengas. No, eran más bien aplausos, porque me ha parecido una magnífica exposición, clarísima, clarísima. Muchas gracias, Luz. Gracias a ti por conectarte. Alberto, ahí Gigi Díaz, cliente mío, sí, hay una pregunta. A ver. Pregunta, ¿cómo es con el tema de la SUNAT? ¿Hay que declarar impuestos sobre las ganancias? A ver, este es un punto bastante importante, y el régimen tributario de fondos mutuos es bastante eficiente, porque te permite a ti, desde Perú, invertir en Estados Unidos y tributar solamente el 5% a comparación del 30%, si lo harías directamente, ¿no? Es bastante eficiente también el vehículo del fondo mutuo, porque el fondo mutuo retiene y hace el pago por ti, y tú como inversionista solo tienes que presentar en tu declaración anual del año que viene el certificado de que el pago ya fue hecho sobre la ganancia de capital en caso hayas hecho un rescate el año anterior, ¿no? Entonces es bastante eficiente en ese sentido el fondo mutuo que tenemos ahorita, o los fondos mutuos que tenemos nosotros en Independiente, ¿no? Creo que hay otra pregunta, Alberto. Una pregunta Alberto. adicional de Carlos, sí. ¿La recuperación de los fondos se puede realizar en una cuenta en Estados Unidos? Sí, de acuerdo. Nosotros podemos, el día que un cliente quiera hacer un rescate de capital, un rescate de una ganancia de capital, podemos abonarla directamente en una cuenta en Estados Unidos sin problema, siempre y cuando esa cuenta esté bajo el mismo nombre del cliente que hizo la inversión en el fondo mutuo, ¿no? Nosotros, al ser una
una sociedad administradora de fondos regulada y supervisada por la SMB, tenemos que cumplir con todos los requerimientos de prevención de lavado de activos. Entonces, ese depósito, esa transferencia, sí se puede hacer en una cuenta en el exterior, siempre y cuando la cuenta esté bajo el mismo nombre del cliente del fondo mutuo. ¿Desde cuánto dinero se puede invertir? Esa es una buena pregunta también. La suscripción mínima para poder participar en el fondo mutuo o en nuestros fondos mutuos es de $1000 en adelante, ¿no? Nosotros desde el día 1 quisimos darle acceso a la mayor cantidad de gente posible para poder acceder a esta tesis de inversión bastante conservadora, y por eso pusimos la suscripción mínima en el monto mínimo, valga la redundancia, para poder para poder darle acceso a la mayor cantidad de gente posible. No sé si alguien tiene una pregunta adicional. Creo que hay más en el chat. A ver, déjame... Se puede invertir desde una cuenta en Estados Unidos, lo mismo que dijo Alberto para para el rescate. O sea, siempre y cuando sea el mismo nombre de cuenta, no hay ningún problema. Pero pasa por nuestra cuenta del fondo, que es una cuenta en el BCP. De nuestros fondos están custodiadas en el BCP. Entonces, el depósito se tiene que hacer a nuestra cuenta del fondo en el BCP. Sí, creo que Bruno tiene la mano levantada. Bruno, siéntate cómodo de prender el micro y hacer la pregunta que quieras. Buenas, ¿cómo están? Hola, Alberto. Estupenda presentación. Sí, tenía algunas consultas, un par, de hecho. La primera es, como yo ya te comenté, yo soy extranjero, obviamente residente legalmente establecido acá en Perú. La consulta es si yo comienzo a invertir en el fondo y por Z o N motivos pierdo mi residencia, no porque me la quiten, digamos, porque haya hecho algo malo, sino me voy del país, yo automáticamente tendría que, digamos, retirar mi dinero. Ustedes no podrían tener ahí mi capital por no ser residente. Creo que Mario, que es la persona experta en el tema tributario, nos puede dar mejores luces al respecto. No sé si Mario está conectado. No está Mario en este momento. Bruno, en realidad no hay una limitación a que te puedas quedar o no. El único tema es que probablemente la condición tributaria cambie, porque lo más probable es que al no ser residente ya no pagas 5, sino pagas 30% por la ganancia de impuesto a la renta. Pero no hay una limitación a quedarse, solamente cambia la condición tributaria. Perfecto. Gracias. Y la otra consulta que tenía es, ¿ustedes pueden recibir, en caso yo tenga un familiar del extranjero, podría participar del fondo o inicialmente ustedes reciben capital únicamente de personas establecidas legalmente en el Perú? Usualmente cuando nosotros recibimos una suscripción, la registramos ya sea con DNI o carnet de extranjería, ¿no? Entonces, un residente, un extranjero con pasaporte, entiendo que no, pero es una buena pregunta y vamos a hacer la consulta para ver si es que con pasaporte se puede hacer la suscripción. De acuerdo, gracias. Hay una buena pregunta, Luciana, y creo que tú puedes responder esta pregunta. ¿La inversión en el fondo agresivo también va a tener la estrategia conservadora? ¿Y cuándo estiman que estará disponible dicho fondo? O sea,
Por conservadora nos referimos a invertir en el mejor mercado del mundo, el más eficiente, a través de instrumentos líquidos, ¿no? Entonces, sí, la estrategia, la filosofía se mantiene. Invertimos, sí, en ese fondo solo de acciones invertimos igual, 100% en Estados Unidos, 100% en ETFs, 100% en dólares, que dentro de las estrategias agresivas es de lo más conservador que hay. Ahora, nosotros, como asesores de inversión, que es nuestro trabajo, no recomendamos tener el 100% de tu dinero en el fondo agresivo, ¿no? En la estrategia 100% de acciones. Porque, como les decía, las emociones participan muchísimo más cuando tenemos 100% de nuestro capital en las acciones que se mueven mucho más, ¿no? El día de mañana las acciones se caen 34%, como pasó en marzo del año pasado, y es altamente probable que las emociones nos ganen y salgamos de la inversión, cuando es el peor momento para salir. Entonces, nuestra recomendación nunca va a ser tener el 100% en ese fondo, sino que va a ser tener de repente una parte en ese fondo, otra parte en el PMG, y así tu fondo está más alineado a tu perfil de riesgo, digamos. Pero mantenemos esa estrategia, la misma filosofía, y es conservadora dentro de lo agresivo. Sí, perdón, veo una pregunta de Fernando Frisancho, que si recuperamos los fondos en una cuenta de Europa, igual se tiene que declarar la ganancia en Perú. Nosotros somos un agente retenedor como fondo mutuo. Siempre que tú realices un rescate, nosotros hacemos la retención y al final del año entregamos un certificado de retención justamente para el pago. Nosotros pagamos directamente el impuesto, o sea, siempre se declara. Creo que hay una pregunta, una persona con la mano levantada, Alberto. Aurora. Hola Aurora, sí. Felicitaciones por la presentación, muy buena, muy buena. La rentabilidad del fondo PMG, ¿en qué periodo de tiempo se hace efectiva? Sí, esa es una muy buena pregunta y es entre 2 y 3 años ya estás viendo un rendimiento de entre 5 y 6% anual en dólares neto de comisiones. Nosotros recomendamos a nuestros clientes mantenerse invertido todo el tiempo que puedan, pero más o menos a los 2 o 3 años de todas maneras vas a ver ese rendimiento promedio. Claro, puede ser antes, ¿no? Puede ser antes, sí, depende mucho de la situación. Sí, y Aurora, un tema importante que va en línea con tu pregunta, que muchos clientes hacen esta pregunta, es el hecho de que el fondo es 100% líquido, ¿no? Un cliente puede disponer de su dinero, de la rentabilidad que tenga acumulada en el momento que quiera, puede disponer de ella en el momento que lo desee, ¿no? Nosotros tenemos clientes que hacen inclusive lo que son retiros programados, ¿no? De pequeñas partes de su capital. Cada 2 o 3 meses se hace un retiro de lo que ellos vienen acumulando, y en realidad esa es una de las particularidades más importantes de este fondo, ¿no? Que te permite a ti hacer el retiro que quieras en el momento que quieras, y por eso la liquidez es lo que nosotros decimos que es el principal atributo de este fondo. Creo que ya no hay ninguna pregunta adicional. Hay una pregunta, ¿desde cuánto se puede invertir? Es desde $1.000. Y si es que vamos a manejar alguna alternativa que no esté bajo la regulación peruana, estamos en proceso de poder abrir un fondo en el exterior. Así que cuando tengamos más información, se las vamos a hacer llegar de todas maneras. Pero por ahora manejamos fondos con regulación peruana. Y la última pregunta creo que dice cuál es el tiempo mínimo de permanencia que uno tiene que estar en el fondo antes de realizar una recuperación. Nosotros no. Una de las características más importantes de nuestro fondo es que tratamos de que sea, como les decía, lo más líquido posible. Ya nuestros fondos no tienen casi periodo mínimo de permanencia, por regulación nos obligan a tener algo, entonces el fondo tiene un periodo mínimo de permanencia de 30 días, pero a partir de los 30 días tú puedes sacar y entrar y poner más plata cuando quieras, y durante los primeros 30 días no es que no puedas disponer de tu plata, pero existe una comisión pequeña por sacarla. Pero una vez que pasan los 30 días puedes entrar y salir cuando quieras. Lo que hemos tratado de hacer es que sea lo más fácil para el cliente.
Hay una pregunta también, Alberto, sobre los costos. Sí, el fondo mutuo PMG-FMIB, que es el fondo principal que tenemos, tiene una comisión unificada anual de 0.85%. ¿Ya? Esa comisión unificada se descompone de la siguiente manera, es 0.6% la comisión de administración, que es lo que cobra la sociedad administradora de fondos por manejar de manera profesional ese dinero, y de ahí hay 0.25% en costos propios del fondo, como lo son los gastos de contabilidad, gastos de auditoría, etc., ¿no? Esa comisión es anual, ¿no? Es decir que por cada $10.000 que el cliente invierte, hay $85 al año que son costos, y es la comisión unificada del fondo, ¿no? Sí, y efectivamente, los retornos que hemos comentado, este fondo que está diseñado para rendir entre 5 y 6% en dólares al año en promedio, es un retorno neto de esta comisión. Respecto a la pregunta de cuánto tiempo toma un recupero en verse reflejado en una cuenta, digamos, si uno ingresa su rescate el día de hoy, el valor cuota se define mañana al cierre y a partir de ahí son 2 días, digamos. Entonces son, si pones hoy día tu rescate, en 3 días lo ves ya en tu cuenta. Respecto a la custodia por regulación se tiene que tener a través de un banco local. Y ese banco local, como nosotros invertimos todo afuera, mantiene una subcuenta nuestra en el BONI, en Estados Unidos. Pero la custodia siempre, por regulación, se tiene en un banco local. Leo a Claudia, que ha preguntado la diferencia entre los depósitos del país versus el fondo PMG. Claudia, ¿con eso te estás refiriendo a depósitos a plazo? ¿A eso se está refiriendo Claudia? ¿Sí? Sí, ¿qué tal, Lucy? Sí. Sí, porque Hola Claudia, ¿qué tal? Mira, te explico. Básicamente nuestro fondo es como si fuera una empresa, ¿no? Que recibe ingresos de parte de los partícipes, recibe activos, que es cash, y los invertimos en activos que son financieros, ¿no? Y eso forma parte, o sea, la plata que invierten los clientes forma parte del patrimonio y existen otros que son los gastos del fondo. Entonces es como si fuera una empresa particular que tiene una regulación, un reglamento que se tiene que cumplir. Nuestros fondos siempre tienen un reglamento que tienen que cumplir. Estados Unidos, dólares, ciertos parámetros, ¿no? Invertir de esa manera. Ese dinero se invierte en el mercado financiero. El día de mañana tú quieres disponer de tu capital y tú simplemente haces una redención de las cuotas. Digamos que dejas de ser accionista de esa empresa, ¿no? Un depósito a plazo es completamente diferente, porque un depósito a plazo tú le estás dando tu plata a este banco o a esta entidad financiera para que con esa plata se la preste a otras personas, ¿no? No es lo mismo, no formas parte de un fondo, de una entidad separada, no tienes participación dentro de un fondo, sino que estás prestándole plata a una entidad financiera para que esa entidad financiera se lo preste a otra persona. ¿Cuáles son los riesgos o las diferencias, digamos, que corres versus un fondo? Uno es que es un depósito a plazo fijo, por ende no vas a poder disponer de tu capital antes del periodo de vencimiento, o si lo dispones probablemente tiene una penalidad bastante alta y ya no ganas los intereses prometidos. Segundo es el riesgo de que a la persona que le hayan prestado tu plata no le pague al banco, digamos, ¿no? Y ese es un riesgo de crédito, ¿no? Entonces ese es el riesgo que digamos, te corres, que es diferente al riesgo que te corres en invertir en acciones y bonos americanos, digamos. Pero básicamente la diferencia gira alrededor de eso, ¿no? Es un fondo, nosotros invertimos de cierta forma que tiene que cumplir bajo el reglamento que tiene este fondo, y en el otro caso tú le estás prestando plata a una entidad financiera para que la entidad financiera se la preste a otra persona y luego te pague un interés por eso, que es fijo además. Nuestro rendimiento es un rendimiento variable. Tenemos años muy buenos, años buenos y años malos, ¿no? 2019 fue un año muy bueno, rindió 13% del portafolio. 2018 fue un año malo, rindió menos 4% del portafolio. 2020, un año normal, rindió 6.6%. En promedio, rendimos ese 5 o 6% neto de comisiones en dólares, ¿no?
Pero básicamente esas son las diferencias. No sé si ha quedado claro, si tienes más dudas. No, clarísimo, gracias, Luciana. De nada. Hay más preguntas, Alberto, en el chat, por si acá. ¿Cuál es el tiempo del fondo desde su formación y cuál es la variabilidad de sus retornos, pérdidas anuales? Bueno, eso es un poco el resumen de lo que Luciana acaba de comentar. El fondo nosotros lo seguimos desde el año 2009, que fue la fecha en donde el Family Office fue fundado, ¿no? Y el fondo tiene track record, o la tesis, mejor dicho, tiene un track record ya de 12 años. En promedio, en esos 12 años, el fondo, si no me equivoco, ha rendido 5.94% de manera exacta, ¿no? Anualizado neto de comisiones en dólares, ¿no? Han habido años por encima de ese 5,9%, por encima del 6%, han habido algunos años por debajo del 6%, pero en promedio ha rendido dentro del objetivo, que es entre 5 y 6% en dólares neto de comisión. Sí, y dentro de esos 12 años de rendimiento, solo han habido 2 años que han tenido rendimiento negativo, ¿no? Es solo para que lo tengan en mente, ¿no? Y el rendimiento negativo ha sido -4 y -3, ¿no? No es un fondo que está diseñado para caerse mucho y quedarse mucho tiempo bajo el agua. Justamente es lo que tratamos de evitar. En una crisis como la del año pasado, nuestro fondo en el mes de marzo, que fue el peor mes de la historia del mercado en más de 10 años, se cayó solo 6%. Y ya hacia fines de mayo, inicios de junio, ya estaba 100% recuperado, ¿no? Entonces, para que tengas una idea de cómo son las caídas y las recuperaciones de este fondo. La variabilidad del rendimiento, que creo que es una de las preguntas que muchos se hacen, es probablemente la más baja que hay para un fondo mutuo, digamos, conservador, ¿no? Y eso se da porque estás principalmente invertido en Estados Unidos en dólares, en los activos más seguros, más conservadores, más líquidos, con mayor profundidad y con menos costos adentro, ¿no? La bolsa, las inversiones clásicas americanas, que son las acciones, rinden en promedio al año 8%. Eso es lo que han hecho en toda la historia, digamos, en los últimos 200 años, ¿no? Pero no han hecho 8% anual. Hay una variabilidad importante. Por más que escojas las acciones más seguras, más conservadoras, más líquidas, más profundas en Estados Unidos, la variabilidad sigue siendo importante, ¿no? La que tiene nuestro fondo es bien baja. Hoy día, con mucha convicción, podemos decir que esto es, y esa es la materia en discusión siempre, ¿no? ¿Cuál es el riesgo, ¿no? El riesgo, por concepción, por tradición, el riesgo está concebido por variabilidad, ¿no? Por movimiento, por fluctuación, por volatilidad, como le llaman estadísticamente hablando, ¿no? Es ahí donde las emociones, como decía Luciana, empiezan a jugar, ¿no? Si tú eres un estado de cuentas y de pronto estás 15% abajo, 10% abajo, eso emocionalmente te destruye, ¿no? Y te hace tomar muy malas decisiones. Entonces nosotros hemos buscado una mezcla que te permita llegar a ese 5%, como mencionaba Alberto, que tenga la menor variabilidad, la menor volatilidad, la menor fluctuación posible. Y la única manera de hacer eso es estando en el mercado más profundo, más seguro, más líquido, más conservador, en las empresas más importantes del mundo, que es Estados Unidos, y en dólares, con la menor cantidad de acciones posible y con la mayor cantidad de bonos posible, de la mejor calidad de riesgo del mundo. Hoy día, esa mezcla nos permite decir con convicción que varía mucho menos en las crisis de lo que varía un bono clásico latinoamericano de buen riesgo, y rinde más. Hace 12 años no podíamos decir eso. Los bonos latinoamericanos rendían más y casi no se movían, ¿no? Pero nuestra tesis, bien necia desde ese momento, era hasta que deje de suceder eso, ¿no? Y eso es lo que hemos visto el año pasado y lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, hoy día sí, porque además las tasas de interés han caído muchísimo, ¿no? Antes esos bonos pagaban 7%, ahora pagan 4%, ¿no? Antes pagaban 7% y casi no se movían, ahora pagan 4% y se mueven un montón. Entonces, hoy día sí tienes una mezcla como la nuestra, que se mueve menos y que rinde más. Sin el riesgo, además, inherente, político, latinoamericano, sobre todo local,
¿no? Hoy día, en la noche, durante el día no te digo, pues todas las noticias que uno puede escuchar en este país, ¿no? De las locuras que pasan a nivel político, y si en la noche te vas a dormir con Willax, pues, ojalá pues, puedas cerrar el ojo, ¿no? Entonces, lo que le está pasando a todos los clientes de las bancas privadas locales es eso, ¿no? Que la apuesta de la deuda latinoamericana y o algo de acciones y cosas en Perú los tienen sin dormir, ¿no? Esa ha sido nuestra tesis siempre, ¿no? Que estos países funcionan hasta que dejan de funcionar, como el gráfico que mencionaba Luciana, ¿no? Van para el costado, ¿no? Una acción como Credit Corp, cuando yo era gerente de inversiones de Prima FP, de Grupo Crédito, valía $105 hace 15 años. Hoy día vale exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esa variabilidad es la menor que se puede obtener de un portafolio que pueda rendir 5% en el mundo con toda convicción, sin riesgo de crédito, sin riesgo político, ¿no? Con liquidez total, ¿no? Al final, lo que les va a pasar en una cosa como esta es que cuando todo se caiga, esto se va a caer mucho menos, y que cuando todo regrese, esto va a regresar, y va a regresar mucho más rápido. Entonces, esa estadía debajo del agua no va a ser muy profunda y va a ser cortita, lo suficiente como para no tener miedo de ahogarse, ¿no? Y morir, que es lo que termina haciendo la gente, ¿no? Graficándolo de manera dramática, terminan vendiendo, saliendo corriendo, ¿no? Y después terminan comprando arriba. Esto, al final, el negocio de inversiones es un negocio mucho más inherente a las emociones que a las razones, ¿no? Cualquier cosa que esté por debajo de 9 o 10, el 99% de la gente vende. Entonces, terminan no haciendo la rentabilidad que tienen que hacer, ¿no? Y en la mayoría de inversiones, muchas no regresan. Entonces, esta es la fórmula que te permite caerte mucho menos, vas a sentir en el relativo la suficiente tranquilidad como para no vender, incluso comprar, y poder seguir en tu camino de poder hacer ese 5 o 6% de rendimiento al año. Pasa además que relativamente comparado al depósito, si creo haber entendido también por dónde iba la pregunta, los depósitos hoy día no rinden nada. Entonces hay una necesidad enorme por darle algo de rendimiento a esos depósitos en un banco, digamos, para no perder la capacidad adquisitiva de ese dinero. Sobre todo ahora, ¿no? Si tú tienes un 5% de inflación en el mundo, tus $100 en el banco después de un año valen 95. Y eso es lo que te va a pasar en los siguientes años, ¿no? Que pase años, o sea, porque una salida es esa, pongo mi plata en un depósito, en un banco o una cuenta corriente y no hago nada porque tengo miedo de invertir. Lo que pasa con eso a la larga es que vas perdiendo capacidad adquisitiva sobre tu dinero. La inflación se va comiendo tu plata. Pues a la larga, esa decisión no es buena. Tienes que tomar una decisión de inversión, y a nuestro juicio la única en donde puedes sostenidamente en el tiempo soportar los vaivenes y hacer una rentabilidad de 5 o 6% es estando en el mercado más seguro del mundo, en la moneda más segura del mundo, en las empresas más seguras del mundo, al costo más bajo posible del mundo, en la mezcla más conservadora que haya, que es lo que nosotros venimos ofreciendo hace 12 años. Nacho, hay una pregunta que nos pregunta Aurora, y básicamente lo que dice es: ¿cuáles serían los atributos más atractivos del fondo PMG versus un fondo de real estate, ¿no? ¿Por qué elegir el PMG ante un fondo de real estate? Mira, el tema del real estate local lo estamos viendo muchísimo en el día a día, ¿no? Tienes las oficinas prácticamente vacías, ¿no? Los precios de las oficinas cayéndose de manera notable en sus alquileres y en los precios de venta, no solo por la pandemia, sino por el tema político, ¿no? Entonces, si bien suena, digamos, una buena idea, ¿no? Diversificar, ¿no? En real estate, ¿no? Ahí están los ladrillos, ahí está el terreno, ahí yo lo puedo ver, ¿no? En el momento en que ya no lo quieras ver, es bien difícil deshacerte de eso, ¿no? Es bien difícil salir a vender una oficina hoy día a la mitad de precio, ¿no? Es bien difícil salir a vender hoy día tierra en el Perú, ¿no? Entonces tiene un tema de liquidez durísimo, ¿no? Que en el momento que lo quieras realizar te puede costar muchísimo dinero, ¿no? No sin mencionar los bemoles de hacer un edificio de oficinas o hacer un edificio residencial desde la parte gerencial a la parte de inversiones, ¿no? Que es toda una especialidad, digamos,
que yo se la dejaría a los que saben hacerlo. Por eso no lo recomendamos hacer. Otra vez nos encontramos con un país que funciona hasta que deja de funcionar, en un activo que además es ilíquido, y en un mercado que es de especialistas, probablemente nos va a ir muy mal. Es la experiencia además que hemos visto alrededor de mucha gente, ¿no? Hubo toda una moda de oficinas, ¿no? De tamaño mediano, y después hubo toda una moda residencial, y todo eso hoy día está bien complicado, ¿no? Hoy día lo que quiere la gente es la plata en la mano y ponerla afuera, y no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, son activos diferentes, se diversifican, sí, en un mercado que funciona. El mercado peruano no funciona. El mercado peruano, políticamente hablando, económicamente hablando, va y viene. No tiene la consolidación como para que tú te puedas diversificar en algo así. Esa ha sido nuestra tesis siempre. Hoy día está bien clara, ¿no? Entonces, en ese sentido no lo recomendamos, menos en una situación como esta, a menos que seas un especialista en el tema, estés metido hace 30 años y estés viendo una oportunidad, ¿no? Pero todo lo demás, bien complicado hacerlo en Perú. Lo mismo pasa para el private equity, ¿no? De comprarte un negocio, o de una startup, o de un venture, ¿no? Este país todavía no tiene la escala, ¿no? Es un mercado de especialistas, ¿no? Es bien complicado que puedas participar de algo así con éxito, ¿no? Lo que hemos visto también son historias de terror de los últimos años en esos activos, ¿no? Al final, yo creo que al Perú lo que le queda es hacer el negocio que conoces o seguir en la carrera que estás, ¿no? Si estás en una carrera como ejecutivo, pues a chambear, ¿no? Y si tienes un negocio que funciona hace 30 años, tú mejor que nadie sabes cómo manejarlo. Cualquier otra cosa es una timba, ¿no? Comprar acciones de Credicorp a 250 y verlas a 105 después de 2 años es una historia de terror, ¿no? Y estamos hablando del banco más importante del Perú, ¿no? Que cotiza en Nueva York y que le está yendo bien la pandemia, no mal. Sin embargo, la gente, los inversionistas internacionalmente, inclusive localmente, castigan la acción porque no se los tengo que explicar. Te levantas en este país y todos los días parece una serie de terror de Netflix, terrible, ¿no? Entonces, la recomendación nuestra es, si tú quieres lo que te sobra de dinero como ejecutivo, lo que te sobra de dinero como empresario, no lo timbees en un país como este. O lo timbeas en tu negocio que tú lo conoces y lo manejas, o lo inviertes de manera conservadora afuera. Porque si además te quieres ir afuera de Perú y diversificarte también en activos diferentes, también no es tan fácil. También hay toda una especialidad y hay todo un know-how y todo un conocimiento que tienes que tener para hacerlo de manera adecuada. Yo he escuchado a muchos peruanos que se quieren ir a Estados Unidos y que quieren, hasta que se dan cuenta que irse a Estados Unidos es más complicado de lo que creían, y que quieren hacer un edificio o que quieren comprar real estate, hasta que se dan cuenta que no es como entrar pues a Disney, ¿no? Y pasarla bonita, ¿no? Hay esta sensación de que llegas a Estados Unidos y que lo que hagas funciona. Y no es así. Sobre todo en los mercados más especializados como el real estate y private equity, tienes que saber escoger ese fondo de real estate, ese mercado de private equity, quién lo maneja. Es todo una debida diligencia, toda una especialidad y todo un conocimiento que tienes que tener para hacerlo de manera correcta. Todas las demás experiencias que yo conozco, bien malas. Sí, y adicionalmente a eso, si tú lo haces a través de un fondo, hay un punto importante a considerar que es el tema de los costos. Los costos de estos fondos de real estate, de private equity o de este tipo de renta alternativa, digamos, porque así se le conoce, son mucho más altos que los fondos de instrumentos tradicionales. Siempre, porque tienen que tener un equipo un poco más específico, ¿no? Justamente todo lo que hablaba Nacho de la especialidad, del expertise y demás. Estos costos suelen ser bastante altos y suelen tener costos inclusive adicionales atribuidos al éxito del fondo, ¿no? Ciertos costos adicionales si es que el rendimiento es por encima de tanto, o costos adicionales o comisiones adicionales si es que venden el inmueble, ¿no? Entonces hay un montón de costos también que al final terminan afectando el rendimiento. Hay una pregunta de Fernando Frisancho y Gonzalo, creo que nos vas a poder ayudar mejor con esta pregunta. Hola, si hubiera un cambio súper extremo en el marco legal que no permitiera salir dólares cuando ingresan a cuentas peruanas, ¿han previsto cómo poder evitar este cambio?
A ver, partir de un cambio en el marco legal es bastante extremo. O sea, constitucionalmente la industria está protegida para eso. Sin embargo, los fondos mutuos locales tienen la posibilidad de poder abrir cuentas en el extranjero. No es sencillo, pero existe la posibilidad. De hecho, nosotros estamos tramitando esa alternativa para tener la cuenta afuera y si hubiese algún rescate, no tener que pasar por cuentas locales, que es lo que sucede hoy en día. Hoy en día, cuando una persona rescata, nosotros pasamos por la cuenta local del fondo y luego podemos abonar ya sea localmente o internacionalmente a donde se nos solicita. Entonces, en este caso lo que estamos buscando hacer es tener la cuenta afuera para abonar a una cuenta del fondo afuera y luego poder abonar al partícipe al final en su cuenta afuera, ¿no? Claro, acá hay un tema, ¿no? Y otra vez regresamos a las emociones, ¿no? Si tú le preguntas a Warren Buffett, que es el mejor inversionista de todos los tiempos, te dice el negocio de las inversiones no es un negocio racional, ¿no? Te dice. Lo que él te dice, esto es un negocio emocional. Es la volatilidad la que te termina emocionalmente obligando a tomar una decisión. Se mueve mucho para abajo, me voy corriendo. Se mueve poco, puedo aguantar, ¿no? Nosotros estamos se mueve muy poquito para que nadie se vaya, ¿no? Y es la experiencia que tenemos con los clientes. Nadie se va, terminan ganando su 6%. Pero ese es el costo que uno tiene que pagar, ese es el peaje que uno tiene que pagar para tener 5 o 6% y no 0 en un depósito en un banco, porque eso es una inversión y las inversiones se mueven, ¿no? Buscamos el menor movimiento. Pero en el caso político local, digamos, ¿no? Hay un tema con las cuentas, sin duda. Entonces hay dos cosas, hay el tema emocional y hay el tema objetivo. Objetivamente hablando, tiene que haber un cambio constitucional para que alguien le pueda meter la mano a una cuenta en el banco de crédito del fondo mutuo nuestro. Si no, es imposible. No se puede hacer. O sea, estos aventureros que tienen digamos, un plan copiado del Foro de Sao Paulo, que queda clarísimo, no han analizado el contexto, ¿no? A mí me hace acordar como las empresas transnacionales cuando vienen al Perú, ¿no? Y se instalan en el Perú y se compran una empresa en el Perú y van y cambian el producto, ¿no? Me acuerdo de Donofrio, ¿no? Me cambiaron el color de la carretilla, cambiaron los helados, le cambiaron la mezcla, ¿no? Para hacerlo mejor, ¿no? Más rico, como es en Estados Unidos, ¿no? Y todo el mundo pitió, las ventas se cayeron y fue un desastre, ¿no? No entendieron el contexto local, no entendieron al cliente local, ¿no? Y tuvieron que revertir, ¿no? Tuvieron que sacar la corneta de nuevo, pintar la carreta amarilla y devolver los helados que toda la vida habían hecho. Eso le pasa mucho a la gente en general. Entonces, estos aventureros llegan con un plan, ¿no? Y lo tratan de aplicar a un contexto como el peruano y se equivocan. Porque en el Perú el Congreso es de centro-derecha, en el Perú los militares no quieren terrorismo, en el Perú los peruanos, legítimamente hablando, no quieren ni comunismo ni terrorismo. Entonces se empiezan a empotrar y a chocar, ¿no? Con una realidad totalmente diferente a la de Venezuela, una realidad totalmente a la de Ecuador, ¿no? Sobre todo la de Ecuador, que es la más reciente, en donde tú tenías pues un presidente que tenía el Congreso de su lado, tenía a los militares metidos en el negocio del petróleo de su lado, ¿no? Y tenían a la población de su lado. Entonces el pata hizo lo que todos querían hacer, hizo lo que le dio la gana y todos estaban de acuerdo. Después se arrepintieron y estaban desesperados y lo querían sacar y finalmente lo han sacado, ese es otro tema, ¿no? Pues acá tenemos un plan, digamos, en un contexto diferente, se chocan con el contexto, los actores son pésimos además, ¿no? Son impresentables, ¿no? Y por eso tenemos toda esta revuelta. Entonces, sin embargo, y objetivamente hablando, yendo a ese punto, tú quieres agarrar una cuenta en el banco de crédito, tienes que hacer un cambio constitucional, y de ahí a que puedan hacer un cambio constitucional, o se van por tirarse el Congreso y nombrar un nuevo Congreso y tener mayoría en el Congreso y por mayoría en el Congreso convocar a una asamblea constituyente, instalar una asamblea constituyente y después tienes un proceso de 1 o 2 años para que se resuelva la nueva constitución. O sea, ya tú sacaste tu plata pues 3 años antes de que te puedan tocar nada, ¿no? Eso es objetivamente hablando, ¿no? Si nos vamos a... tienes todo el tiempo del mundo para poder sacar tu plata del fondo mutuo que tiene una cuenta en el banco.
Si nos vamos además a las referencias internacionales como Argentina y la misma Venezuela, hasta el día de hoy en Argentina y en Venezuela no han tocado los fondos mutuos. Lo que tú tendrías con nosotros es un fondo mutuo. ¿Y por qué? Porque operativamente hablando, no les conviene. Es durísimo operativamente hablando y para ellos es plata muy chica. Ellos donde quieren meter mano es a los bancos. Ellos quieren controlar la masa monetaria, quieren controlar la cantidad de ahorros y depósitos que hay en el sistema financiero peruano, ¿no? El fondo mutuo es un vehículo adicional donde además hay una inversión que además está custodiada por un banco. Entonces, legalmente es mucho más duro llegar hasta el fondo mutuo y operativamente es mucho más duro y la cantidad de plata que hay ahí es menor. Entonces no le dan bola al fondo mutuo. Hasta el día de hoy en Argentina, tú puedes comprar acciones de Telefónica en Argentina, las mandas a Nueva York y las vendes por afuera y te llevas tu plata. Y el gobierno lo sabe y no le importa, porque no le interesa ese cliente. Entonces, objetivamente hablando, la probabilidad de que alguien le pueda meter mano a tu fondo mutuo, que tiene una cuenta, qué sé yo, lo vemos bien cercano a cero. Ahora, esa es la parte objetiva, ¿no? Y todo el mundo de inversiones es un mundo bien emocional, ¿no? Si tú entiendes bien eso, ¿no? Y nosotros lo entendemos bien, y puedes dormir tranquilo, pon tu plata en el fondo mutuo nuestro, pon tu plata en el fondo mutuo del Banco de Crédito, no le va a pasar nada, ¿no? Busca la mezcla que te gusta, busca la gente que te gusta y no te va a pasar nada. Pero emocionalmente es otra cosa. Si tú tienes en la cabeza que te van a quitar tu plata, o que te pueden quitar tu plata, no lo hagas. Porque sí, ese fondo mutuo nuestro tiene una cuenta en el Banco de Crédito, ¿no? Y si tú crees que Pedro Castillo le puede meter mano a esa cuenta, no inviertas en el fondo mutuo. Porque lo último que queremos nosotros es que después sientas que te hemos llevado a algo en donde te pueden complicar. Ahora, ¿qué le pasa a muchísima gente, ¿no? Que es lo que vemos, lo que estamos viendo en el fondo mutuo nuestro, ¿no? Prefieren estar en el fondo mutuo nuestro que estar en la cuenta del Banco de Crédito. Porque más probable es que si le meten mano a algo, le meten mano a la cuenta de ahorros, pero al final, entonces se vienen para acá. Pero yo les digo, mira, es lo mismo, porque en realidad este fondo tiene una cuenta en el Banco de Crédito. Entonces, en realidad estás en el Banco de Crédito, estás en el sistema. Y si tú crees o no te deja dormir la idea de que Pedro Castillo le pueda meter la mano a esto, agarra tu plata y llévatela debajo de la cama. Ahora, con una buena bóveda, pues no tengo idea, pues para que no te maten en tu casa, ¿no? O busca y abre una cuenta en el exterior. Agarra un avión, ándate afuera y busca abrir una cuenta en el exterior y llévate tu plata afuera y ponla afuera. Eso le puede funcionar. Eso lo que hemos visto es que le puede funcionar a gente que tiene 300.000, 400.000, 500.000 dólares y los hemos ayudado, les hemos abierto cuentas y les manejamos su plata, ¿no? Pero a la plata más chica sí es bien complicado. Yo te diría que ahí sí, si emocionalmente estás incómodo con la situación y no te quieres llevar la plata a tu casa, Banco de Crédito de esto, está jugando el mismo riesgo Pedro Castillo, exactamente igual. Y en ese sentido tenemos que ser totalmente transparentes, ¿no? Buenísimo. Ya ha pasado 1 hora y 20. Hay muchas preguntas en el chat con respecto a los detalles de los correos, contactos, cómo ponerse en contacto con nosotros. Voy a presentar esta lámina con todo el detalle de nuestro equipo, ¿no? Ahí está mi correo, el de Nacho, el de Luciana, el de Gonzalo, el de Mario, etcétera, para que puedan tomarle una foto, tenerla ahí. Igual en todo caso, si es que alguien quisiera mayor información sobre los fondos mutuos, sobre el servicio de asesoría que brindamos en Independiente, pueden ponerse en contacto a través de la persona que los invitó a esta reunión, a través de Roy, Catherine, Juan, Marco, Gina, Oscar, o la persona que ustedes crean conveniente. Y en realidad, nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional antes de cerrar. Encantados de dar el tiempo que ustedes quieran. El tiempo que quieran, si bien vamos marcando las horas para que la gente se sienta cómoda de poder salirse, no se sientan incómodos de poder salirse, nosotros podemos seguir atendiéndolos el tiempo que ustedes consideren. Aprovecho además también para mencionar que no está ahí en la lista de los contactos, pero aprovecho para mencionar que este fondo mutuo cae sobre una sociedad administradora de fondos. Cuando tú quieres hacer un fondo mutuo y atender a más de 50 personas, la ley te exige estar regulado y necesitas una licencia. Esa licencia nosotros la sacamos hace años. Esa licencia tiene que tener
reputación, tienes que tener experiencia, tienes que poner un capital importante, tienes que abrir una oficina, tienes que tener sistema, tienes que tener directorio, comité de inversiones, tienes que tener un montón de cosas para poder ofrecer fondos mutuos en el Perú. Nosotros hemos pasado por ese proceso, tenemos una sociedad administradora de fondos, se llama Independiente. Por eso hablamos del grupo independiente, porque está el negocio de asesoría para los grandes y está la sociedad administradora, que es donde está el fondo mutuo. Y en ese fondo mutuo y en esa administradora tenemos un grupo de directores de lujo también. Está ahí Jorge Medina. Jorge Medina fue presidente del directorio y gerente general de EY durante 25 años. Jorge nos acompaña en el directorio. Está Rafael Venegas. Rafael Venegas fue 10 años el gerente general del Bank Boston, 5 años gerente general de RIMAC, muy reconocido, muy querido, todo un personaje. Está Alicia Franco también, que trabajó 30 años en el mundo de riesgos del Banco de Crédito. Todas estas sociedades administradoras, ella era la más de riesgos del Banco de Crédito. Todas estas sociedades administradoras acarrean riesgo operativo, ¿no? Y una serie de temas que en el caso de Jorge y de ella, y inclusive de Rafael, pues conocen muchísimo y nos ayudan muchísimo con ese orden, ¿cierto? Pero nada, encantado de seguir contestando preguntas el tiempo que consideren. Alberto, creo que están pidiendo la lámina de correos de nuevo. Sí, la acabo de publicar. Sí, mejor para que la gente tenga tiempo de... Sí, y con respecto a las hojas informativas, sí tenemos hojas informativas, así que nos pueden contactar por correo, se las mandamos, o por WhatsApp también, si es que tienen nuestros números, y se las mandamos directamente. También está en la página web, las hojas informativas están en la página web. De acuerdo. Creo que no hay ninguna pregunta adicional. Con eso cerramos la reunión. Ya ha pasado casi poco más de hora y 20 minutos. Y nada, agradecerles a todos por la presencia en esta reunión. De hecho, es la primera que hacemos y seguramente vamos a hacer una pronto en las próximas semanas, ya que han habido muchos temas de interés y ha tenido mucha acogida. No sé, Nacho, si quieres dar algunas palabras antes de cerrar la reunión. No, nada, gracias por su tiempo y gracias al equipo, Luciana, Alberto, Gonzalo, Roy, a todos por la participación. Encantado. Cualquier duda adicional la pueden hacer también por el WhatsApp, por el mail, a través de Roy, el equipo, nuestra fuerza de ventas, ¿no? Tenemos ahí ese canal que está manejando Roy con Alberto, ¿no? De vendedores de lujo realmente, de gente que ha tenido mucha experiencia en el sistema durante muchísimos años y que nos están acompañando en este esfuerzo para poder llegar, digamos, a mucha gente que consideramos que hoy día tiene la preocupación de la rentabilidad, ¿no? La preocupación del riesgo político peruano, la preocupación de la inversión segura, conservadora, de la preocupación de los dólares y demás, ¿no? Y creemos que estamos totalmente alineados a esa fórmula y que a través de este equipo de ventas podemos llegar, ¿no? Y nada, cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.